Nadie imaginaba cuando hicimos el documento, que estaba casi listo en abril del año pasado, este año y medio de pandemia, aislamiento, distanciamiento, restricciones, trabajo en la casa, estudio en la casa y restricciones para la vida de nuestras comunidades, desde las parroquias a los colegios, y para el encuentro y la celebración. Pero no solo en el aspecto negativo, que es que detuvo el proceso sinodal tal cual estaba previsto, sino en los aspectos positivos, mediante los cuales la Iglesia de Buenos Aires trató de responder a algunas necesidades durante este año y medio. Uno ha sido la novedad en el uso de las redes sociales, los recursos de Internet, aún también los medios de comunicación, para ayudar al pueblo de Dios en Buenos Aires a encontrarse, aunque sea virtualmente, rezar, afrontar desde la fe tanto dolor de tantos contagios, internaciones y muertes, y por lo tanto el encontrarse virtualmente para celebrar la fe, compartir la Eucaristía o la oración. Creo que en esto hemos avanzado mucho y debemos avanzar mucho más. El otro aspecto, más desarrollado aún, en muchas comunidades ha sido el tratar de atender las necesidades básicas de los hermanos más pobres de la ciudad. Tengamos en cuenta el empobrecimiento progresivo de algunos sectores en la ciudad de Buenos Aires, junto al empobrecimiento general de buena parte del país. Los datos de estos días están hablando de un 50% de argentinos bajo la línea de la pobreza. Buenos Aires es una realidad típica que comparte algunos aspectos y vive otras de manera distinta, pero acá lo hemos sentido, en una ciudad típica de clase media, con muchas clases medias, como la que es Buenos Aires, hemos visto, tenemos vecinos, conocidos, de familia de clase media que jamás habían ido a un comedor o a un merendero a pedir una vianda de comida, justamente por todas las consecuencias que ha tenido en la vida familiar y laboral la pandemia. Aquí se ha avanzado mucho porque lo que se detuvo fue la preparación organizada del sínodo, pero no se detuvo el espíritu sinodal, sobre todo si la primera línea es caminar juntos viviendo el amor hacia quienes más lo necesitan. Esta realidad se ha hecho carne con una frase que el cardenal Poli repitió todo el tiempo y que tomó de la oración que tenemos para el sínodo: queremos ser misioneros misericordiosos, aprender a detenernos y ser compasivos ante toda miseria humana. Nos podríamos preguntar si hemos crecido en misericordia en este año y medio. El documento de trabajo se hace eco de este proceso. Bueno, cuando uno se encuentra con un texto, sea un libro, un artículo, un trabajo, lo primero que tiene que hacer es leer el título, y si tiene el subtítulo. En este caso, el título del documento de trabajo nos da el tema de la Asamblea Sinodal, el tema general, que se ha titulado así: Caminamos juntos en el Espíritu para renovar la misión en Buenos Aires. Caminamos juntos en el Espíritu, eso es la sinodalidad, ¿no? Pero ¿cuál es la meta en este caso de esta asamblea? Para renovar la misión evangelizadora en nuestra querida ciudad, en la que Dios nos puso, a la que amamos y a la que servimos con el Evangelio. El subtítulo es lógicamente el tipo de documento que uno abre. Es un documento de trabajo, no es una novela, tampoco es un ensayo teológico o un libro de catequesis. Es un texto para reflexionar a partir de todo lo vivido sobre el gran tema del sínodo. En ese contexto hay una introducción, 5 capítulos y una conclusión. La introducción desarrolla el tema general, para lo cual ubica al sínodo
en este bienio formado por los años 2020 y 2021. Resume todo el proceso sinodal vivido en los últimos años, los distintos aportes que se hicieron al documento preliminar y los criterios y los contenidos de este documento de trabajo. Esa es la introducción. Luego vienen 5 capítulos donde uno desarrolla el tema general de la asamblea bajo la imagen, bajo el icono de la Virgen María, nuestra Madre, en las escenas evangélicas de la Visitación y del Magnificat. Ese capítulo se llama Caminamos juntos con María. Antes era Caminamos juntos en el Espíritu con María para renovar la misión. Y luego, desde esta imagen evangélica y mariana, afrontamos 4 núcleos de temas que responden a lo que es la Iglesia y su misión. La Iglesia es una comunión de amor. Por lo tanto, el primer núcleo es caminar juntos en el amor, sobre todo con los sufrientes y los más pobres, buscando la justicia y la solidaridad. La Iglesia es y debe ser vínculo de caridad. La Iglesia es la comunidad de los que siguen el Evangelio de Jesús. Por eso el tercer capítulo, el segundo gran cauce es caminamos juntos en el anuncio testimonial del Evangelio, porque el Evangelio se comunica con el testimonio y con el anuncio, con lo que vivimos y lo que decimos. El tercer núcleo muestra que la Iglesia es comunidad que celebra, que reza, desde la oración que cada uno hace solo en casa o con otros, hasta tantas manifestaciones de piedad popular como hemos vivido estos días de San Cayetano de Liniers, hasta lo que es la celebración litúrgica, particularmente la Eucaristía. Ahí la Iglesia es comunidad que celebra la fiesta de la fe. El último capítulo nos muestra que la Iglesia, que vive del Evangelio, de la Eucaristía y del amor, se realiza como comunidad para crecer en la comunión sinodal, es decir, para tratar de servir a todos, promoviendo la participación de todos. Ese es el último capítulo, lo que llamaríamos la sinodalidad que debemos aspirar en Buenos Aires, tanto hacia adentro de la vida de la Iglesia como para ser una ciudad más fraterna, más integrada, más justa, esta Buenos Aires que queremos, para promover lo que el Papa llama la fraternidad universal y la amistad social. Nos gusta decir que el Espíritu Santo y María estuvieron en momentos centrales de la vida de Jesús y de la Iglesia. El Hijo de Dios se hace hombre por obra y gracia del Espíritu Santo en el corazón y en el seno de María. Los dos, Espíritu y María. Y la Iglesia de los apóstoles nace en Pentecostés de la efusión del don del Espíritu Santo, donde estaban los apóstoles junto con María, la Madre de Jesús, y otros discípulos del Señor. Siempre el Espíritu y María acompañan la vida de la Iglesia, y mucho más en un camino sinodal. Pensando en el equipo de reflexión pastoral, a partir de sugerencias que hicieron varios miembros, nos pareció que la visita de María a su prima Isabel y el canto de la Virgen, el canto de las maravillas de Dios que hace María en el capítulo 1 de San Lucas, que tradicionalmente llamamos el Magnificat, no deben verse como escenas separadas, sino como una continuidad. Antes de eso viene la anunciación a María, por la cual ella le dice sí a Dios para que se haga en ella su palabra y dé a luz a Jesús al mundo. Pero inmediatamente ella se desplaza o se hace un camino hasta el pueblo y la casa de su prima Isabel, que era grande y estaba embarazada.
Ese episodio se llama La Visitación y en él vemos cómo María, por un lado, transmite a Jesús a quien lleva en sus entrañas. Por lo tanto, es modelo de peregrina, de misionera, es la primera evangelizadora. Y por otra parte, va a socorrerla, a ayudarla en las tareas de la casa y de la preparación del parto, y por lo tanto muestra una actitud de servicio. Esto es la Iglesia y esto es la misión que queremos renovar en Buenos Aires. Anunciar el Evangelio a través del servicio del amor. ¿Qué nos enseña para renovar la misión en Buenos Aires? Que la evangelización debe ser visita y encuentro. Que salimos al encuentro de los demás con quienes vivimos en Buenos Aires. Que la evangelización misionera no es la Iglesia en salida, pero no para imponer el Evangelio o los criterios que surgen de la fe cristiana o nuestro modelo de vida o cualquier principio que surja de la tradición católica, sino para encontrarnos con los demás a quienes Dios nos dio como hermanos en esta ciudad, con su forma de ser, de sentir, de pensar, de actuar, con lo que llamaríamos la cultura y las culturas porteñas en Buenos Aires. Entonces, la evangelización como encuentro implica que no solamente uno va a dar lo que tiene, por cierto, queremos dar a Jesús, es lo más grande que podemos dar, pero uno va también a recibir lo que otros le dan, desde la propia experiencia y desde su vivencia de fe. Por eso el capítulo primero le saca punta a esta imagen, que tiene muchos pliegues, muchos aspectos lindos, y que tocan la fibra más íntima del corazón de los cristianos en la tradición católica, que es saber que María no es solo modelo, es madre, y por lo tanto tenemos en ella no solo un ejemplo, sino una madre a quien queremos de corazón, a quien miramos y que nos mira, nos cuida, y nos enseña en este caso a evangelizar con la evangelización vivida como un encuentro. Que el Sínodo de Buenos Aires, ojalá, la Asamblea, ayude a reflexionar qué es evangelizar Buenos Aires en la imagen del encuentro.